fracciones propias, fracciones impropias. También vimos de cómo pasar de tiempo a frecuencia, ¿cierto? Y después de frecuencia a tiempo. Y para pasar de frecuencia a tiempo, en muchas ocasiones, pues hay que aplicar fracciones parciales. En alguna otra ocasión, pues, aplicar el concepto de ¿qué? De completar cuadrados, por ejemplo. ¿Sí? La idea siempre es buscar algo que se parezca a lo que está en la tabla para poder pasar de frecuencia a tiempo. También vimos por allá un circuito, unos circuitos, donde para pasarlos de tiempo a frecuencia era necesario aplicar el modelo, ¿sí? Dependiendo de si existe o no existen condiciones iniciales. Entonces, si no existen condiciones iniciales, pues simplemente si es un inductor se pasa como una impedancia en el inductor, y si es un capacitor se pasa como la impedancia en el capacitor. Se hace la tabla y se dibuja el circuito. Pero si me dan condiciones iniciales, recuerden la clase pasada, era necesario pues nosotros trabajar con lo que se conoce como el modelo serie como o con el modelo paralelo, ¿sí? Y en ese modelo serie, en ese modelo paralelo, recuerden, va implícito lo que es la condición inicial. Y esa condición inicial, si recuerdan, estaba en una fuente de voltaje o corriente. Si era en serie de voltaje y si era en paralelo de corriente, ¿sí? Entonces, eso es lo que vemos en resumen en esta tabla, que ya la explicamos, ¿cierto? Entonces, esta parte es cuando la condición inicial, ¿cierto? Es diferente de 0. Si es diferente de 0, yo tengo que elegir qué modelo aplico, si modelo serie o si modelo en paralelo. Eso es importante. Ya después de elegir si voy a trabajar con el serie, pues bueno, tienen que darse cuenta que la fuente de voltaje está en función del voltaje en 0, que es la condición inicial, sobre S. Y si está en paralelo, pues sería C multiplicado por el voltaje en condición inicial. Eso es lo que tienen que tener claro. ¿Listo? Que si están trabajando con el capacitor, lo mismo que la bobina, digo. Que si colocan el modelo serie, entonces L por la corriente o multiplicado por la corriente en 0, condición inicial. Y si están trabajando con el modelo paralelo de la fuente de corriente, ¿sí? Que depende del valor de la condición inicial sobre S. Importante ese detalle. También es importante que se recuerde qué signo, si está el modelo serie, qué signo está conectado, o la fuente con qué signo está conectado a esa impedancia en el capacitor. Eso es importante. Y con qué signo está conectada la fuente a la impedancia en la bobina. Entonces que ahí hay una diferencia supremamente importante. Bien. Entonces, ya recordando lo que vimos la clase pasada, que fue muy interesante en ese sentido. Déjeme por aquí. En la clase pasada hicimos el siguiente ejercicio, si mal no recuerdo, este. Este ejercicio lo hicimos nosotros. Y ese ejercicio, ¿sí? Les dije que como tiene condiciones iniciales, dicen que la corriente en 0 es igual a menos 1 amperio y el voltaje en 0 era igual a 5 voltios. Entonces yo les dije que en su momento que este inductor, al tener condiciones iniciales, pues yo lo debería reemplazar por modelo serie o por el modelo paralelo, que hay que elegir cuál de los modelos.
porque todo dependía de lo que pensaban aplicar. Si serie, paralelo, mallas, nodos, lo que hayan pensado aplicar. Y lo mismo, tengo este capacitor, me dan voltaje, porque voltaje, las placas del capacitor, entonces yo puedo elegir modelo serie o modelo paralelo. Bien, entonces si observan acá, creo que este fue el que hicimos en clase, ese modelo que está ahí fue el que trabajamos en clase, el primero. Listo. Pero si dibujan el mismo circuito, 10 sobre S, esa sería la fuente, 10 tercios de ohmios. Colocamos la impedancia en la bobina, que serían 5 ohmios, en serie con la fuente de voltaje, que es de 5 S, la corriente que está en condición inicial. Bien, entonces acá observen que reemplacé el inductor que está en tiempo por el modelo en serie. En la otra imagen, en esta que está aquí abajo, en esta, observen que dice lo siguiente. Tomé el inductor, apliqué la tabla, tiene fregué condición inicial, sí, listo, entonces apliqué el modelo en paralelo. Entonces me quedaría 5S, que es la impedancia del inductor, en paralelo con la fuente, I sub 0 sobre S. Nótese que la punta de la flecha pues debe seguir al signo positivo de la fuente de voltaje. ¿Sí? Hagan transformación de fuente y eso se debe corresponder. Ahora aquí, el capacitor, tiempo, tiene condición inicial, ¿sí? Hago mi tabla de conversión y al final represento esa impedancia en el capacitor en paralelo con la fuente de corriente. La terminal positiva de la fuente de voltaje debe coincidir con la punta de la flecha de la fuente de corriente. ¿Okay? Resuelvan con malla, resuelvan con nodos. Al final el voltaje Bx, que creo que era el que me pedían, Bx, sí, B1, Bx, al final nos debe dar el mismo valor, sea por malla, sea por superposición, porque pueden aplicar incluso superposición. Al final pues vamos a llegar al mismo valor, ¿vale? Entonces les quería mostrar los diferentes modelos que podemos obtener para poder resolver el problema. En este bueno, recordando eso es importante que quede claro. Vamos a hacer otro ejercicio que es interesante en el sentido de que vamos a aplicar un concepto que algo vimos la clase pasada, pero sería bueno que quedara bien. Que quedara aplicado en un circuito para que veamos la diferencia. Vean este circuito, este creo que es de la Hay, el libro de la Hay, miren.
Ya hemos parseado por la All Star, la High, la Alexander, la Dorf. Bueno, este circuito de la High, que es muy sencillo, no es nada del otro mundo, me dice aquí que determine la corriente, bueno, y para T mayor que 0 segundos, listo. Me dicen que el voltaje en ese elemento, si observan, es un capacitor, y el voltaje en ese capacitor es de 9 voltios. 9 voltios. ¿Listo? Así de sencillito. El voltaje en el capacitor es igual a 9 voltios. ¿Qué hizo acá? Eh, Bien, listo. El circuito tiene una fuente de escalón unitario, 1, VT, 4 ohmios y tenemos un capacitor de un 16 faradios. 16 dan faradios. Bien. Si yo le aplico una LVK a esta malla, entonces me quedaría menos el escalón unitario, pasa al otro lado a ser positivo, está bien. 4 veces la corriente, 4 veces la corriente, está bien, más el voltaje que está en el capacitor. El voltaje en el capacitor se relaciona con la corriente a través de una integral. Eso me dice que es 1 sobre C, 1 dividido en C, y C vale un 16, entonces extremos y medios, entonces quedaría 16. Integral de menos infinito hasta t, ojo donde estamos integrando, de menos infinito hasta t, la corriente que pasa por ese capacitor y t, diferencial de tiempo. Esa sería mi ecuación 1. Bien, entonces aquí vamos a ver una situación porque para que quede claro, corresponda con lo que hicimos la clase pasada y corresponda con lo que está en la tabla, y es lo siguiente. Nótese que vamos a tomar la integral que está acá, que dice 16, ahí está. Integral de menos infinito hasta t de la corriente diferencial de t. Bien. Esta integral que viene de menos infinito hasta t la vamos a partir, ¿notan? De menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta t. Esas serían las integrales. Vamos a partir. ¿Con qué objetivo? De que la primera parte, que es 16 integral de menos infinito hasta 0 de la corriente, ¿cierto? Al resolver, esta integral me va a quedar dada por voltaje en condición inicial multiplicada por un escalón. Repito, esta parte de la integral me va a quedar dada por la condición inicial multiplicada por el escalón unitario. La otra parte que va desde la integral desde 0 hasta t, pues nótese que queda tal cual como está. Ahí no tenemos dificultad ninguna. Es la primera parte. Y esta voltaje en condición inicial multiplicado por VT, ¿sí? Esa es la que me está definiendo en los modelos que acabamos de repasar, ¿sí? En el capacitor, en el capacitor, mm, en el capacitor.
Nótese que aquí aparece un voltaje en condición inicial y una S. Entonces el escalón unitario, cuando yo lo pase a tiempo, a frecuencia, digo, de tiempo a frecuencia, el escalón unitario pasa a ser 1 sobre S. Entonces voltaje en condición inicial sobre S, pues ese es equivalente al voltaje en condición inicial multiplicado por el escalón unitario, que es lo que yo estoy mostrando acá. ¿Sí? Entonces cuando yo haga la conversión de esta parte, al final pues va a corresponder con lo que está en el modelo anterior. ¿Vale? Entonces por eso es que hice esta parte. ¿Ven? Listo. Entonces, volviendo a reescribir la ecuación anterior, la ecuación 1, entonces me quedaría 4 veces I1, 4 veces la corriente, digo, más el voltaje en condición inicial multiplicado por el escalón unitario, noten, más 16, la integral entre sus límites, de 0 y t, integral de corriente, igual a VT. Entonces, en total, lo que hicimos ahí, simple y llanamente, ¿sí? Tomamos esto, esto fue equivalente a lo que está aquí abajo. ¿Y qué hicimos? Pues lo volvimos a la ecuación original, la ecuación 1. Entonces, esta parte quedó acá. Más esta otra parte que va acá, mire. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos la parte importante. ¿Qué queda por hacer? Pues simple y llanamente pasar a frecuencia. La ecuación 1A, o sea, esta es la que me interesa pasar a frecuencia. Y fondo. Esa ecuación. Al pasarlo a frecuencia, pues muy fácil, 4 veces la corriente. 4 veces la corriente en frecuencia, nótese que I mayúscula. Más la condición inicial que me está dando el problema es de 9 voltios, reemplazo el voltaje en 0 menos, que es de 9. Y la escalón unitario es 1 sobre S. Entonces me quedaría 9 sobre S. Noten eso. Entonces, esto que está acá se convierte en 9 sobre S. Más la integral, 16 es constante, y la integral, recuerden, el operador es 1 sobre S. Ahí queda. Y la corriente se convierte en corriente fasorial. Entonces, la integral ya la trabajamos en clase anterior, pues no hay problema. Y el escalón unitario, que es el valor de la fuente, pues la reemplazamos por 1 sobre S. Así de sencillito. ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos operar, resolver eso. Muy fácil. Yo multiplicaría todo por S, 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 S. Y aquí quedaría 4S. Y organizo la 4S más 16. Puedo sacar factor común 4. 4 que multiplica a 1 más a S más S más 4, ¿cierto? Entonces ya quedaría facilito despejar la corriente I en S y obtener, pues, para pasarla a tiempo. Entonces sería fácil de operar. Entonces me quedaría aquí operando, vuelvo y repito, yo multiplicaría todo por S para quitar estas S del denominador. Aquí me quedaría 4 veces IS, aquí me quedaría más 9, aquí me quedaría 16 veces la corriente en S y aquí me quedaría simplemente 1. ¿Listo? Después, pues saco factor común el 4 y la corriente I en S, entonces me quedaría acá S. Y acá salían 4, me quedaría 4. Entonces me quedaría en total 4 que multiplica a S más 4. Y en la parte superior me queda, en el numerador me quedaría 1. Este 9 es positivo, pasa a ser menos 9. Menos 9 más 1 me quedaría menos 8. Con un 4 que tenemos abajo, pues me quedaría 2. Entonces menos 2. Entonces al final llego a esto. En pocas palabras, pueden hacerlo allá y al final pues nos tiene que dar igual.
Y acá, para pasarlo a tiempo, pues nótense que esto representaría una exponencial. Entonces ahí para allá, pues es muy sencillo de resolver. ¿Listo? Entonces, ¿qué quería o qué quiero que quede aquí claro? Que yo puedo hallar la ecuación integro diferencial. Y esa ecuación integro diferencial, nótese que para la condición inicial, pues yo le debo agregar un escalón unitario. Si fuese para la relación en la bobina, que es la corriente, la que está con la integral, a esa corriente en cero deben agregar el escalón unitario. Si no se hace eso, le quedaría una constante 9, y 9, recuerden, eso nos da pie para hablar de un delta, o sea, de una función impulso. Entonces quedaría mal. Entonces, ¿qué quiero que quede claro? Que a la parte que corresponde a la condición inicial le deben agregar VT. Eso es lo que quiero que quede claro, para que se pueda resolver. Bien. Si le piden el voltaje en el capacitor, pues ya tienen en el tiempo, aplican una leve K, reemplazan la corriente y con ello pues hallan el voltaje. Profe, ¿qué otra forma puedo resolver el problema? Yo lo puedo resolver aplicando el método que vimos en clase de hacer la tablita y pasarlo a frecuencia, sin hacer la ecuación integro-diferencial. Sí, se puede, se puede. O sea, usted puede hacer la tabla. Se puede hacer la tabla donde coloca la fuente, la resistencia y el capacitor, y en paralelo la otra columna, pues la fuente en frecuencia es 1 sobre S, ¿vale? La impedancia en la resistencia es de 4 ohmios y la impedancia del capacitor, recuerden que es igual a 1 sobre S que multiplica C. C está en el denominador, reemplazo por 1 sobre 16, extremos y medio me quedaría 16 sobre S, esa sería la impedancia en el capacitor. Hago la tabla de conversión. Como tengo una condición inicial, yo debo elegir qué modelo voy a aplicar. Yo tomo la decisión, voy a aplicar el modelo tal o voy a aplicar el modelo tal. ¿Sí? Tengo que tomar una decisión. Modelo serie o modelo paralelo. Bien, en mi caso, vamos a hacerlo. En mi caso, yo tomé el modelo serie para que coincida con lo que estoy hablando. ¿Vale? Entonces aquí, nótense, tenemos el circuito en tiempo. Lo pasé a frecuencia, tal cual, por una tabla. Ya lo sabemos hacer. Voltaje me da 1 sobre S en la fuente, 4 ohmios, la impedancia en la resistencia y 16 sobre S, dado en ohmios, la impedancia en el capacitor. Ahí está todo bien. Después de tener la tabla, ¿qué debo hacer? Dibujar el circuito en frecuencia. Pero, repito, el capacitor tiene una condición inicial, ¿vale? Y al tener condición inicial yo debo elegir modelo serie o modelo paralelo. Modelo serie voy a trabajar yo acá. ¿Listo? Entonces en el modelo serie, ¿qué vamos a colocar? 16 sobre S ohmios. Esa sería la impedancia que nosotros tenemos, ¿cierto? La impedancia del capacitor. ¿Listo? Así de sencillo. Ahora, como yo elegí modelo serie, para poder ver con lo que había explicado, compararlo y poder dar una
Entonces yo voy a la tabla que el profe me dio a la clase pasada, creo que la envié al correo, esta la tienen en el chat de la clase, güey. Entonces yo tengo el capacitor, lo voy a transformar modelo serie, modelo paralelo. Vuelvo y repito, voy a usar el modelo serie. Entonces aquí tengo la impedancia del capacitor, que por tabla que acabé de hacer me da 16 sobre ese ohmios. Ahí está. Y me quedaría conectado en serie con una fuente de voltaje y cuyo dato es voltaje en cero sobre S. Voltaje en cero sobre S. El voltaje en cero me lo da el problema, 9 voltios, y ese pues es el operador, ese queda indicado. Entonces 9 sobre S voltios. Bien. Ahora, ¿qué pasa si a este circuito que ya tengo en frecuencia le aplico una LVK? Pues muy fácil. 4 veces la corriente en frecuencia, ahí está, más 9 sobre S, ese es el voltaje de la fuente, más 16 sobre S multiplicado por IS, igual a 1 sobre S. Si yo despejo aquí la corriente IS, entonces me daría esto. Entonces, esto que me da aquí como la corriente INS, debe ser igual a lo que yo realicé en la diapositiva anterior. Verifiquen. Nos debe dar igual. Veamos, voy a copiar lo que está acá y lo voy a pegar allá. Para que comparemos. Entonces, nótese que nos da lo mismo. Entonces, ¿a qué voy? A que cuando yo esté haciendo la integro diferencial o la diferencial, donde aparezca la integral, mejor para que quede más claro, donde aparezca la integral, yo debo colocarle a la condición inicial, debo agregar un escalón unitario. Si yo no agrego ese escalón unitario, entonces voy a cometer un error en la solución del problema. Y ya no van a no son similares el modelo que tenemos por cuadro, que ya les expliqué, y el tratamiento por la ecuación integral. Entonces, eso es lo que les quería indicar acá, que quede claro, ¿sí? Por si más adelante en alguna materia se encuentran ese detallito, pues lo pueden hacer por un lado o lo pueden hacer por el otro, al final vamos a llegar al mismo resultado. ¿Quedado cuenta el parcial le piden allá la ecuación integro diferencial? Ah, bueno, el profesor se está calificando la ecuación integro diferencial, entonces hay que hacer la ecuación integro diferencial. Pero ya saben que en la integral, pues ya tienen que agregarle escalón unitario a la parte de la condición inicial. Eso es todo. ¿Bien? Eso es lo que quería indicarle aquí con este ejercicio. Al final llegamos a la misma respuesta si observan. Bueno, no sé si tengan alguna duda de lo anterior. Nada más. Bueno, listo. Bien, entonces ya teniendo claridad sobre lo que acabo de decir, pues quedaría muy fácil seguir revisando conceptos. Bueno, veamos un tema que es interesante, que está en la guía que les di
En la parte que corresponde a la tabla, le vienen las propiedades. Les di la información de valor inicial y valor final, que recuerda que les dije que estaba por un límite. Entonces, ubiquen la tabla 15.1 y observan en la primera columna donde dicen propiedades y váyanse al final de la tabla para ver lo siguiente. Entonces, para que me entiendan lo que estoy hablando, esta es la tabla que yo les envié. Y aquí al final dice valor inicial, valor final. Valor inicial es cuando estoy evaluando de la corriente en cero o el voltaje en cero. Para ello voy a tomar la función en frecuencia, el voltaje en frecuencia o la corriente en frecuencia. Y ese voltaje y esa corriente le voy a multiplicar por S. Ojo con eso, esa S va ahí. Dado el concepto general, esa S multiplica la función, esa S multiplica el voltaje o esa S multiplica la corriente. ¿Sí? Entonces, esa S va ahí. También observen otro detallito interesante. ¿Sí? Y tiene que ver con los límites. Nótese que valor inicial me dice que F en cero, vuelvo y repito, esa F, voltaje o corriente, y cero, pues evaluada en condición cero, como tan cero. El límite cuando S tiende a infinito. Ah, ya. Entonces, ojo con lo que vamos a hacer. Explico valor final y ahorita lo aplicamos al circuito, al ejercicio. Valor final, nótese que F es voltaje o corriente y infinito pues de 5 octavos, recuerden eso. Entonces el límite, nótese que se aplica cuando S tienda a cero. Límite cuando S tienda a cero. S tienda a cero. Entonces colocan S multiplicado por F en S. Nótese que ahí sí comparten, ¿cierto? Valor inicial y valor final. Noten que tienen la misma estructura en ese sentido. S, F, S. Siempre ese voltaje, esa corriente que tengan en frecuencia los deben multiplicar por S. Ahí está clarito. Ahí lo hice. S multiplicado por la función. Y lo otro, pues simplemente le aplica el límite cuando S tiende a infinito para el valor en cero o cuando el límite tiende a cero cuando necesite el valor después de 5 octavos. ¿Vale? Así de sencillo. Bien, con esa información ya clara, vamos a proceder a hacer el ejercicio que está acá. Me dicen hallar el valor inicial y final para ese voltaje. Muy sencillo. Bien, entonces vamos a hallar el valor inicial. Entonces ese valor inicial sería el que nosotros tendremos en una ecuación en este punto. Nótese que esta ecuación la vimos, trabajamos en circuitos de primero y segundo orden. Ya la conocemos, ya la entendemos. Entonces, valor inicial, voltaje en cero, aquí está, es igual al límite cuando S tiende a ser infinito. Tomo la S, les dije que esa siempre va, y F en S en este caso es el voltaje en S, ¿cierto? Porque estamos hablando de un voltaje. Entonces, esto, que es lo que está en la tabla, es lo que vamos a aplicar.
¿Listo? Muy sencillo. Voltaje en cero va a ser igual al límite cuando S tienda a infinito. Hasta ahí vamos bien, mire. Estoy siguiendo lo que me dice el concepto. Me dice que coloque S, ya lo vimos en la tabla, que esa S siempre va, no es capricho, siempre va. Hay que colocarla tal cual. Y después, entre paréntesis, siempre vamos a colocar el voltaje, en este caso, o la corriente que me da el problema. En este caso, me dan voltaje. Entonces, observen, esta S, en este caso, con esta S que está aquí afuera, se cancela. Se elimina. ¿Va? Y después, para yo poder resolver y a poder aplicar el famoso límite, ojo con lo que está pasando acá. Voy a tomar la de mayor grado acá y mire, todos los términos los voy a dividir sobre ello. S al cuadrado, entonces divido todos los términos de mi numerador sobre S al cuadrado, lo mismo aquí abajo, S al cuadrado, S al cuadrado, S al cuadrado. Todos los términos, absolutamente todos los términos. Después de que haya hecho ese paso, muy sencillo, S al cuadrado sobre S al cuadrado da 1. Ahora, S sobre S al cuadrado me daría 30 sobre S, ¿no? 136 sobre S al cuadrado, pues me da 136 sobre S al cuadrado. En el denominador, S al cuadrado sobre S al cuadrado, pues me daría 1, más 9S sobre S al cuadrado, me daría 9S más 34 sobre S al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué hacemos después? Pues quitamos las S cuadradas, donde se pueda, y lo otro pues lo dejamos indicado. Paso seguido, ¿sí? Esta señora con esta pues la eliminamos, que resolvemos, S al cuadrado sobre S al cuadrado me queda 1, pues 1 por 2 me quedaría 2, y aquí 1. Ahora aquí me quedaría 30 sobre S, entonces donde está S le voy a reemplazar por el límite. Nótese que aquí no aparece el límite porque ya lo estoy evaluando. ¿Sí? Recuerden límites, cuando yo lo evalúo ya no lo colocamos, ¿vale? Que era un cálculo. Aquí me quedaría 136 sobre S al cuadrado. Esa S ahora es infinito. ¿Por qué? Porque es que me lo dice acá, S cuando tiende a infinito. Coloco S, lo reemplazo por infinito. En el denominador más 9 sobre S, S lo cambio por infinito. Más 34 sobre S al cuadrado, S lo reemplazo por infinito. Bien, entonces cualquier número sobre infinito, pues eso me daría 0, 0, 0, 0. Al final me quedaría 2 sobre 1, pues el resultado sería 2. Igual verifíquenlo, ¿no? Pero lo importante es que se tenga la idea, que se comprenda la idea. Bien, entonces para hallar el valor en condición 0, pues el que más trabajo tiene, siempre hay que hacer esto, ¿sí? Siempre hay que hacer eso. Y después evaluar el límite.
y ya está. Bueno, para la otra parte, para hallar después de 5 octavos, pues simplemente tomamos la ecuación, lo multiplicamos por S y el límite cuando S tienda a 0. Y ahí pues es mucho más fácil porque simple y llanamente lo que hay que aplicar es que multiplicamos por S el voltaje que me dan o la corriente que obtengamos o que me dan. Listo, miren, ahí está. S con S se cancela y me quedaría S, 2S al cuadrado más 30S más 136 dividido en S cuadrado más 9S más 34. Ahora, simplemente donde aparece S, lo reemplazo por 0, o sea, evalúo el límite. Entonces, nótese que aquí me queda 2, S al cuadrado, S lo reemplacé por 0. 2, 0 al cuadrado. Más 30 que multiplica S, S le colocamos 0, evalúo el límite, vuelvo y repito, más 36. Entonces, en este caso, pues simplemente donde aparezca S, cambio por 0 y listo. Al final me queda 136 dividido en 34, eso me daría 4 voltios. Así de sencillito. Bueno, bien. Entonces, nótese que ahí es sencillo la situación. Bueno, ¿listo? Profe, una pregunta, Cuente. porque en la parte de arriba sí se dividió el S al cuadrado y en la parte de abajo no? Por el límite cuando se evalúa. Si usted evalúa arriba y coloca todo infinito, pues siempre le da todo infinito, ¿no? Número grande. Entonces, para poder resolver el problema hay que dividir sobre el, la S que tenga mayor grado, cada uno de los términos. Siempre hay que hacer eso. ¿Sí? Cambio abajo, si usted coloca 2 por S,
le da 2 por S y S vale 0, pues da 0. Más 4, pues 0 más 4 da 4. Entonces ahí en la parte de abajo, por eso es que no tiene ninguna dificultad. ¿Sí? El punto es cuando estamos hallando el voltaje en condición 0, porque el límite se evalúa cuando S tienda a ser infinito. Por eso es que se hace ese arreglo ahí, ese acomodo. No es más. Porque no siempre daría infinito. ¿Bien? Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Un tema que les apasiona bastante, que es el famoso Thevenin. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Bien. Ok, listo. Bien. Entonces ya copiaron, entonces sigo yo. Bien. En este me piden allá lo siguiente. Este es un ejercicio completo, es del Alexander. Sí, la corriente en ST es de 10 UT, o sea, la fuente de corriente. Me están dando la fuente de corriente, 10 veces el escalón unitario, dan amperios. Me piden encontrar el voltaje que está en la resistencia de 5 ohms, voltaje de salida. Y por el teorema de Thevenin, quiere decir que tengo que aislar pasarlo a frecuencia y aislar esa impedancia de 5 ohms, que sería mi circuito B, y todo lo que quede, pues sería mi circuito A. ¿Sí? Circuito B, circuito A, aplicando el teorema de Thevenin. Puede que el teorema de Thevenin me establece que debo dividir el circuito, que es lineal, ¿cierto? En este caso, debo dividirlo en dos partes, circuito A, circuito B. ¿Listo? Entonces, importante ese detalle. El punto B de ese problema me dice hallar el valor inicial y el valor final, o sea, el voltaje en cero y voltaje en el infinito. Y C, pues, hallar el voltaje, ¿cierto? En el tiempo. Lo hacemos en frecuencia, verificamos valores iniciales y finales y finalmente lo pasamos a dominio tiempo. Entonces ahí estamos aplicando varios conceptos. Bien, entonces aquí es importante entender que lo que vamos a pasar es el circuito A. El circuito B pues es la impedancia de 5 ohms. Por lo tanto, si observan acá, en el circuito 2 no está dibujado el circuito B, solo el circuito A. ¿Listo? ¿Qué falta acá? La tabla de conversión, ya la saben hacer. De tiempo a frecuencia ya la saben hacer. Entonces, lo hacen, pasan a frecuencia y dibujan en frecuencia. A partir de ahí seguimos. Hagamos la tabla de conversión y pasemos a frecuencia el circuito y dibujémoslo en frecuencia.
Bueno. Bien. La tabla tuvo que haber quedado algo así como esto. Bien. Ya dibujado el circuito en frecuencia, procedemos pues con el teorema de Thevenin. Como notan, es el caso 2 de Thevenin. Tengo fuentes independientes dependientes de impedancias. Caso 2. Por caso 2, pues queda muy fácil resolver el problema. Bien. ¿Qué me piden? El voltaje entre las terminales A y B, que es el mismo voltaje de Thevenin. Por lo tanto, si observan el detalle, aquí el circuito es muy sencillo. La corriente que pasa por la impedancia de 2S, la impedancia inductiva, es igual a 0. Esta IX es igual a 0. ¿Por qué? Porque entre A y B está en circuito abierto. Y según el concepto que nosotros vimos de circuito abierto, la corriente en ello pues debe ser igual a 0. A una impedancia muy alta, la corriente pues va a ser muy pequeña, tiende a 0. Entonces, si IX tiende a 0 o es 0, cuando yo lo reemplace aquí en la fuente me quedaría 2 veces 0, pues daría 0. O sea que esta fuente estaría en corto. Por lo tanto, el voltaje que yo necesito, el voltaje Thevenin, puedo aplicar un divisor de voltaje, o por ley de Ohm. Ley de Ohm, aquí divisor de voltaje no puedo aplicar, ley de Ohm. Nótense que esta fuente de corriente, o la corriente que está en la fuente mejor, va a pasar por 5 ohmios, por ley de Ohm. Entonces coloco 5, y ese 5 lo voy a multiplicar por la corriente, que es 10 sobre S, y al final pues me daría 50 sobre S a 1 voltios. O sea, apliqué simple y llanamente ley de Ohm. Pero para llegar ahí, pues yo tuve que recordar qué valor tiene IX cuando está presente un circuito abierto. Entonces, importante tener claro los conceptos de base. Y eso es lo importante acá. ¿Listo? Entonces, ¿aplicamos qué? Circuito 2. Le aplicamos la ley. Listo, ahí ya está. Con ello hallamos el voltaje, señor Thevenin. Entonces, nótese que esa parte es muy sencilla de resolver. Después tenemos que colocar un cortocircuito, ¿cierto? Entre las terminales A y B. Eso es lo que me dice el caso 2. Coloque un cortocircuito entre las terminales A y B y halle la corriente que pasa por este cortocircuito. Eso es lo que me dice.
Bien, entonces ahí puedo yo definir qué quiero hacer. ¿Puedo aplicar nodos? Sí, puedo aplicar nodos. Puedo transformar esta fuente con esta resistencia, hacer transformación de fuente, sí, para que me quede un super, me quede solo un nodo, ¿cierto? Porque aquí si lo hago por nodo me queda un supernodo. Si transformo esa fuente de corriente, de voltaje con esa impedancia resistiva a una fuente de corriente en paralelo con la impedancia, pues me quedaría fácil aplicar una LSK acá. Encontrando el voltaje y con la impedancia en la bobina, pues voltaje, impedancia, pues hallamos corriente. ¿Sí? Sería una opción. Y la otra opción, pues aplicar mallas, que creo que es la más viable acá. ¿Por qué? Porque la malla 2, nótese que la corriente de malla 2 pues es la misma corriente del cortocircuito. Entonces, IX es la misma corriente de la malla 2 y es la misma corriente del cortocircuito. ¿Noten? Entonces, me facilitaría la solución. Entonces, a ese circuito 3, que es el que tengo acá arriba, le voy a aplicar pues el concepto. Mallas. Y las mallas, pues, sume de los voltajes en una trayectoria cerrada igual a 0. ¿Listo? Entonces, la primera malla me quedaría bien. Entonces, en la primera malla no hay problema porque ya conocen la corriente I1 es 10 sobre S, que está en la periferia, pues conocen esa corriente. Y la malla 2, pues es la que realmente deben resolver. ¿Sí? Entonces, 5 veces la diferencia de corrientes, menos 2 veces IX, y aquí sigue más 2 veces la corriente de Norton o la corriente de cortocircuito. Bien, y resolvemos la situación. Entonces, me quedaría 2 veces S multiplicado por la corriente y en S, ese sería el primer SC, más 5 la corriente de Norton menos la corriente que tengo en la primera malla, 5 que multiplica la corriente SC en S, menos 10 sobre S, que es la corriente 1, de la malla 1. ¿Listo? Menos 2 veces IX en S igual a 0. Sabemos que la corriente IX y la corriente de cortocircuito son iguales. Entonces simplemente reemplazo esa IX por esa corriente. Agrupo todo lo que tengamos en la corriente de cortocircuito, este término,
Tengo este otro término y tengo este otro término. ¿Por qué? Porque aquí hay una igualdad. Ahora, aquí me aparece esta S, la podemos operar, menos 50, S pasa al otro lado como 50S, está correcto. Y entre paréntesis, sacando factor común la corriente, me quedaría 2S, está bien, 5 por acá, y aquí menos 2. Entonces, operando, me quedaría 2S más 3 igual, multiplicado por la corriente, igual a 50 sobre S. Como la intención es despejar la corriente, esta corriente, pues, procedo a ello, y me quedaría 50 sobre S que multiplica a 2S más 3. Ahí está bien. ¿Listo? Ya con esa información, pues ya queda fácil armar el equivalente de Thevenin. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tengo el voltaje de Thevenin y ahora ya puedo hallar la impedancia de Thevenin. Entonces el voltaje me da 50. Aquí está el voltaje, miren. 50 sobre S. Y la corriente me daría 50 sobre S que multiplica 2S más 3. Extremos y medios, 50 con 50 se va. S con S se va. Y extremos y medios me quedaría 2S más 3 ohmios. Esa sería la impedancia. ¿Listo? Ya tenemos la impedancia de Thevenin. Ya tenemos el voltaje de Thevenin. Lo que nos quedaría ahora simple y llanamente dibujar el equivalente, el que está acá. ¿Listo? Y ahora, como me piden el voltaje, voy a aplicar un divisor de voltaje y con ello pues obtengo la solución a esa parte. Divisor de voltaje sería 5 multiplicado por la fuente sobre la suma de las impedancias que están en serie. Sería 5 multiplicado por 50 sobre S, está bien, dividido en 2S más 3 más 5. Que sería 5 por 5. 5 por 50, digo. Eso me daría 250. Esta S con extremos y medios, pues pasaría abajo, esa es la que aparece acá. Y acá me quedaría 2S más 8, saco factor común 2. 250 dividido en 2 da 125 y entre paréntesis me quedaría 2S más 4. Sí, está bien. Entonces saco factor común en el denominador. Sale 2 como factor común, me quedaría S más 4 entre paréntesis. Y el 2 lo opero con el 250 que me queda en la parte del numerador. 250 dividido en 2, 125. Así es sencillo. Listo. Ese es el voltaje que estamos buscando. Listo. Con eso ya resolvimos la primera parte y se encuentra el voltaje. Aquí quedaría fácil pasarlo a frecuencia, sí, porque siento a tiempo.
porque 125 sobre S que multiplica S más 4 es igual a sobre S más B sobre S más 4. Hallo el valor de A, hallo el valor de B y transforma inversa. Me queda un escalón y un exponencial. Y ya, es fácil. Aquí para allá es fácil. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La segunda parte, que es teorema de valor inicial, teorema de valor final. Vamos a utilizarlo para solucionar la situación. Entonces vamos a utilizar, a ver qué pasa aquí. Entonces, ¿cómo vamos a emplear esto? Pues recordando lo de la tabla que vimos, ¿cierto? Entonces tengo que multiplicar S por el voltaje que acabamos de obtener, que aplicamos por divisor de voltaje. Y a ello le vamos a aplicar cuando S tienda, el límite cuando S tienda a infinito. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer y ya. Y para allá lo mismo que hicimos en el ejercicio de base. ¿Sí? Entonces revisen la tabla que me dice que el voltaje en cero o F en cero. Aplico el límite cuando S tiende al infinito. Si aquí es cero, entonces aquí la S tiende a infinito. Y si aquí es infinito, la S tiende a cero. Entonces, no sé si se dieron cuenta de ese detallito, comparando las dos, los dos límites. ¿Listo? Ahora, S multiplicado por el voltaje que acabamos de hallar. Ahí está. Límite S tiende a infinito, está bien. S. ¿Y qué hallamos en la diapositiva anterior? 125 sobre S, que multiplica S más 4. Ahí está. Sencillo como eso. Esta S con esta S se cancela. Y tengo que trabajar con 125 sobre S más 4. Bien, entonces tengo que la S, esa S que me queda, pues 125 sobre S, dividido en S sobre S más 4 sobre S. Entonces debo de dividir cada uno de los términos sobre S. 125 sobre S, S sobre S más 4 sobre S. ¿Notan? Listo. Ahora, cuando evalúe el límite, 125 sobre S me daría 0. S sobre S me daría 1, más 4 sobre infinito, pues me daría 0. Entonces al final esto me daría 0. Verifiquen de igual forma. Nótese que al evaluar aquí el límite, ya no aparece, ¿sí?, explícito el límite cuando S tiende al infinito, porque ya lo evalué. Ojo con eso. Entonces se aprende en cálculo. Cálculo 1, creo. ¿Listo? Entonces el voltaje en condición inicial pues me da 0. Ya, breve, elegante. Ahora, para hallar el voltaje después de 5 octavos, pues hacemos algo parecido. Simplemente que donde aparezca S, pues lo vamos a reemplazar por 0. Y ya, para de contar. El concepto es este, el voltaje evaluado cuando S tiende a 0. ¿Para qué? Para hallar el voltaje después de 5 octavos. Voltaje final que llamamos. S multiplicado por el voltaje que hallamos en la parte anterior, pues va a quedar igual a lo que hicimos aquí arriba. Límite S tiende a 0, S
125 dividido en S que multiplica S más 4. Ahí está. S con S se cancela y me queda 125 sobre S más 4. Donde aparezca la S lo cambio por 0, 125 sobre 0 más 4, pues eso me da 31,25 voltios. ¿Ya? Así de facilito. Entonces después reemplazo en esta ecuación, que es la que sabemos nosotros de circuitos de primer y segundo orden, que el voltaje es voltaje en infinito más 0 menos voltaje en infinito multiplicado por la exponencial. Entonces si yo reemplazo el voltaje en el infinito me da 31,25, ¿sí señor? Más el voltaje en condición inicial me dio 0, lo reemplazo, dio 0, menos 31,25, saco factor común y me queda lo que está establecido acá, miren. Entonces nótese que no es, no es complejo, es entender la mecánica de cómo aplicamos para hallar ese voltaje en condición 0 y voltaje en condición final, infinito. Y ya. Bueno. Y ahora vamos a hallar el voltaje. Me dicen que hallar el voltaje en el tiempo. Para hallar ese voltaje en el tiempo, recuerden que nos dio 125 sobre S más 4 en el frecuencia. Aplicamos fracciones parciales, me quedaría A sobre S más B sobre S más 4. Hallando el valor de A y B, podrían aplicar método del residuo, aquí quedaría fácil. 125, S con S se cancela y me quedaría S más 4, S vale 0. ¿Sí? Porque la raíz de S pues es 0. 125 sobre 4, eso me daría 125 cuartos sobre S. Eso sería el valor de A. Y para B, este S más 4 pasa a multiplicar acá, se cancela S más 4 y me quedaría 125 sobre S. Cuando S tiende a ser igual a menos 4. Entonces 125 dividido en menos 4. Ahí está. Ese sería B sobre S más 4. No sé si les da igual. Esto háganlo de forma manual para que vayan agarrando habilidad. Ya con el tiempo pues lo resuelven así. Pero en este curso lo necesitan hacer manual. O sea, hacerlo paso a paso. Ya en otro, el profesor define si paso a paso o ya de forma general. Bien. Entonces, reescribiendo esto, $125 sobre 4 es a 31,25 dividido en S menos 31,25 dividido en S más 4. ¿Qué pasa acá? Ahí está. Entonces, ¿aquí qué me dice? Pues nótese que aquí hay algo importante. 31,25, un dato que me parece conocido. Miren lo que hicimos en la parte B, mire, se consigue algo de la información. Pasémoslo ahora a tiempo y miramos
¿Qué pasó? Estos son los pasos para pasar a tiempo. Ya lo hemos visto en clase, entonces no creo que tengamos dificultad. Entonces el primero me dice 125 cuartos, que al final es 31,25, transformada inversa de 1 sobre s, menos 25 cuartos, o 31,25, transformada inversa de 1 sobre s más 4. ¿Notan? Al llevar a cabo la transformación a tiempo, entonces me queda 31,25 que multiplica 1 menos e a la menos 4t ut voltios. Esa sería la solución a ese problema en el tiempo. Entonces, si ustedes observan aquí arriba, en el tiempo, me da 31 que multiplica 1 menos 4 exponencial a la menos 4t. Y acá, resolviendo el problemita, ¿cuánto me da? Lo mismo. Bien, ese escalón unitario se lo agregamos para indicar que conmuta en cero, ¿no? Este VT. No es más. Aquí lo podemos agregar de igual forma. ¿Ve? Entonces, para eso es que sirve valor inicial, valor final. Ahí quedó listo en el ejercicio, quedó completo. ¿Dudas? Dudas. Ah, no hay dudas. Bueno, interesante. Bueno, nada, todo bien. O perdidos. Bueno, entonces ya con esto pues tenemos bastante idea. Veamos lo siguiente, entonces, si no hay dudas. Otro temita importante que ya de los temas finales del curso es lo que se llama función de transferencia. Esa función de transferencia la vamos a utilizar miles de veces en su proceso de formación. Y después del proceso de formación cuando estén aplicando. Entonces esa función de transferencia lo que nos piden es hallar h en s, h mayúscula y s entre paréntesis. Esa función de transferencia también se conoce en algunos libros como función de R. Y es el cociente, ojo con esto, entre la respuesta y en s, que es la salida, y la excitación, que es la x en s, a la entrada.
En sí, la función de transferencia H en S es igual a Y en S, que es la salida, sobre X en S, que es la excitación o la entrada al circuito. ¿Sí? Entonces la función de transferencia es la relación entre la salida y la entrada. ¿Sí? Y aquí algo importante, suponiendo que las condiciones, todas las condiciones iniciales son nulas, o sea que son igual a 0. Eso es supremamente importante. Bueno. Listo, entonces ya tenemos la idea de lo que es función de transferencia. Entonces, nótese que acá tenemos la función de transferencia, voltaje salida sobre voltaje entrada. Tenemos otra función de transferencia, corriente salida, corriente entrada. Otra función de transferencia, voltaje salida sobre corriente entrada. ¿Sí? Y se puede presentar también corriente salida sobre voltaje entrada. Por aquí está, mire. No la veía. Entonces, cualquiera de ellas siempre es la relación de la salida con respecto a la entrada. Eso que quede claro. Listo. Y bueno, ya les dije, va a ser de mucha importancia para lo que se va a estudiar más adelante en otras asignaturas. En la página 615, el libro que estamos siguiendo, que es Alexander, ahí pueden encontrar más información sobre la función de transferencia. Y al final, pues es simplemente la ganancia, que es lo que establecimos en circuitos 1, que era la salida sobre la entrada, una ganancia. Bueno, entonces aquí tengo un ejemplo que yo les coloco. Aquí tenemos la impedancia de la entrada, X en S, tenemos la salida, Y en S, y aquí interno en el bloque en el rectángulo, tenemos S más 2 dividido en S más 4 que multiplica a S más 3. Bien. Entonces, en ese bloque, dentro del bloque, pues podemos visualizar ¿sí? La función de transferencia. Les pueden pedir, grafiquen un plano los polos y los ceros, ahí los pueden hallar. S más 4 igual a 0, ese sería igual, despejando S, igual a menos 4. S más 3 igual a 0, despejen S, va a ser S igual a menos 3. Entonces tengo dos polos, uno en menos 4 y otro en menos 3. Son raíces diferentes, entonces estamos hablando de un sistema sobreamortiguado. El 0 está en S más 2 igual a 0, despejen la S, S es igual a menos 2, entonces el 0 está en menos 2. Eso lo pueden dibujar. También les pueden pedir aquí la ecuación característica del circuito, S al cuadrado, aquí resuelven esto, 7S más 12. También le pueden pedir alfa y omega sub 0, factor de amortiguamiento y frecuencia natural no amortiguada.
Entonces, hallen la ecuación característica y con la ecuación característica, compárenla con la ecuación general que vimos en circuitos de segundo orden. S al cuadrado más 2 veces alfa, que multiplica S, más omega sub 0 al cuadrado. Término a término, 2 veces alfa va a ser igual a 7, y omega sub 0 al cuadrado va a ser igual a 12. Listo, de ahí despejen y obtengan los datos. Entonces, con esta simple función de transferencia se puede obtener mucha información. A eso es que voy. ¿Sí? Entonces, por eso es importante entender la función de transferencia. Bien. En algunas oportunidades es posible que, que les pidan que representen esa información que han obtenido en decibelios. ¿Sí? Entonces, si observan aquí el detalle, cuando estamos hablando de voltaje salida sobre voltaje entrada, a ese voltaje salida sobre voltaje entrada le voy a aplicar el logaritmo, y a ese logaritmo lo voy a multiplicar por 20, y eso me daría la ganancia en decibelios. Si hago lo mismo con corriente salida sobre corriente entrada, le aplico logaritmo, lo multiplico por 20, voy a hallar la ganancia en decibelios. Con potencia salida sobre potencia entrada, le aplico logaritmo, pero lo multiplico por 20, no por 10, no por 20, y me da la ganancia en decibelios. Esa ganancia en decibelios es muy común en materias de orden superior. ¿Pero de dónde viene eso? Pues de las ganancias. Voltaje salida sobre voltaje entrada, corriente salida sobre corriente entrada, potencia salida sobre potencia entrada. ¿Sí? Lo multiplican por un logaritmo, si es voltaje y corriente por 20 y si es potencia por 10. Y con ello hallan la ganancia en decibelios. Aquí, 10 logaritmo de un medio, eso me daría menos 3 decibelios. Aquí la ganancia de 10 logaritmo de 2 me daría aproximadamente 3 decibelios. Esos son datos importantes, por ejemplo, nótense aquí esta gráfica que aparece acá. Este es para un filtro pasa abajo. Nótense que aquí dice 24 decibelios por octava, 12 decibelios por octava, 6 decibelios por octava. Entonces, nótense que aparece en la relación de decibelios. Otro ejemplo. Nótese que aquí me aparece la respuesta en decibelios, entonces aquí son los datos dados en decibelios y aquí frecuencia. ¿Sí? ¿Notan? Y me da esta curva. Entonces también se aplica ahí para filtros. Es un ejemplo que se puedan encontrar más adelante. Otro ejemplo. Aquí se decir niveles de sonido. ¿Sí? Decibelios. Contrafrecuencia y hay varias curvas. Bueno, ahí para allá, pues lo que van a ver es decibelios por todos lados. Entonces es importante tener claro de dónde viene. Pues, de la ganancia aplicándole un logaritmo, multiplicándolo por 20 si es voltaje o corriente y por 10 si es potencia. Así de sencillo. Ya. ¿Y listo?
Bien. También lo van a poder trabajar esas funciones de transferencias. Por ejemplo, a ver si se ve esta imagen acá. Por ejemplo, este es de la Universidad del Valle, la materia de control. Por ejemplo, aquí tenemos señales de referencia, el famoso error, el controlador, pero nótese que el controlador está por una función de transferencia. Ahí está. Por aquí el proceso a controlar también viene aquí una relación de... Nótese que aparece ms al cuadrado más cs más k, ¿sí? En el denominador y en el numerador aparece 1. Entonces son funciones de transferencia que se van a utilizar, ¿cierto? Para resolver problemas, vuelvo y repito, en profundización. No va a ser extraño verlos en casi todas las asignaturas, ese concepto, ¿vale? Entonces es supremamente importante. De ese tipo podemos encontrar muchos ejercicios, muchos ejemplos. Por ejemplo, bien. Entonces aquí pues, se define lo que es ya la función de transferencia. Nótese que esa función de transferencia se hace sobre o se recopila la información sobre los diagramas de bloques. Recuerden que para representar circuitos tenemos tres formas. El pictórico, el esquemático, el que más usamos, y diagramas de bloques. Aquí tenemos un diagrama de bloques. Entonces nótese que por acá, función de transferencia para el controlador, para la válvula, para el proceso, para el medidor o sensor. Entonces nótese la cantidad de información que tenemos que obtener para poder dar solución a un problema. Bien, así de sencillito. Bien. Y con esa información nosotros podemos hacer un mundo de cosas, ¿no? Ahí es lo que viene tema nuevo ahí en adelante. Con la función de transferencia nosotros también podemos representar los polos y ceros en un plano, ya los había dicho, pero aquí ya queda un poco más explícito. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que la entrada X, la salida Y, y aquí la función de transferencia. Entonces, si se han dado cuenta, esa función de transferencia se puede representar por G o se puede representar por H. Entonces, son dos asignaciones que vamos a ver muy seguido, por ejemplo, en control, ¿cierto? Aquí arriba vieron G, mire, G, 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 H. ¿Notan? Entonces, no es descabellado encontrárnoslo en diferentes aplicaciones. Bien, esa función de transferencia, en este caso sería 2S sobre S más 1, S más 3. Ahí está. En el numerador, recuerden que nos da ceros y en el denominador nos da los polos. Entonces, en el denominador tomamos los que nos dan 2S igual a 0, entonces despejo S, S es igual a 0. O sea, esto quiere decir que tiene un 0
en el origen. ¿Sí? Tomamos el denominador S más 1 que multiplica S más 3 e igual a 0. Tomo la primera parte, S más 1 y despejo S va igual a menos 1. Y tomo la segunda parte, S más 3 igual a 0 y despejo S más S y me da igual a menos 3. Entonces, ¿qué polo nos quedó? Menos 1 y menos 3. Menos 1 y menos 3. Nótese que esa información se da en el plano con una X. Noten, eso es lo que define un polo. ¿Listo? ¿Qué más me quedaría hacer ejercicios y ya no? Bueno, no sé si tengan alguna duda. Y ya para finalizar la clase de hoy, esto que está acá tiene que ver con algo de la investigación que están haciendo, que hicieron, no sé para cuándo tengan eso. Nótese que lo que se representa acá es una ecuación diferencial de segundo orden. Aquí está la ecuación característica de forma general. Ahí está lo que es el factor de amortiguamiento o relación de amortiguamiento que vimos por allá. Está la frecuencia natural, ¿sí? Entonces de ahí se puede establecer cierta información. Y aquí en este gráfico, ¿cierto? Nótese que por aquí aparece una X. Las X les dije que era la definición de un polo. Todas estas X que están acá, pues hacen parte de eso, de un polo. Y por aquí este 0 que está acá, pues es un 0. ¿Sí? Estos circulitos que están acá, pues son ceros. ¿Vale? Entonces, importante ese detalle. Entonces, esto me dice que si está en el semiplano izquierdo, el sistema, pues, cumple con esta condición, que es estable. Si por el contrario, sus datos o sus valores les dan en la parte del semiplano derecho, pues el sistema sería inestable. ¿Vale? Entonces, observen otro detalle aquí. Cuando yo trabajo aquí con esta relación de amortiguamiento, entonces nótese que el rango está entre 0 y 1. No sé si observan ese detalle. Por aquí dice entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir? Que esta señorita que está acá, que se ve punteada, ¿sí? No puede pasar la unidad. ¿Sí? Ahí, según la información que estamos viendo ahí, está entre 0 y 1. Si es igual a 1, mire aquí está. Si es menor que 1, entre 0 y 1. Mayor que 1. Cuando sea igual a 1, está sobre los puntos. Si está dentro, es menor entre 0, 0 que está aquí, y 1. Y es mayor que este punto, entonces es mayor que 1. Bien, entonces ello es importante. Porque ello me va a permitir, aquí no está, pero hace parte de su investigación,
determinar que bajo esas condiciones pues sea sobrecrítica su amortiguado o no tenga amortiguamiento. ¿Ven? Que eso hace parte de su trabajo de investigación. Interesante. Y de ahí pues parten más conceptos que sus profes les van a enseñar más adelante. Listo, no sé si tengan alguna duda o si no, pues dejamos ahí. ¿Qué nos queda por hacer? Una serie de ejercicios donde podamos encontrar la función de transferencia y ya con eso creo que cumplimos ya con el contenido programático, entonces eso lo veremos la próxima clase. Y ya lo que queda presentar los trabajos y presentar lo que quede por ahí pendiente. Y parcial y fuera. Bien. ¿Qué otro tema nos falta? Función de transferencia. Creo que ya no más. Creo que ya con eso terminamos, ¿no? No me acuerdo si tenga otro tema por ahí. Y esta semana estará activa la evaluación docente, entonces recuerdo con criterios, sin groserías, buenos modos. Metodología, pedagogía, comunicación, atención, dominio de contenido, dominio de grupos didácticos. Eso es lo que se califica en una evaluación docente. Bien. Entonces, si no hay duda, nos vemos cuando tenemos clase nosotros el miércoles. El miércoles trabajamos un poco con esto, hacemos unos ejercicios, resolvemos si hay dudas de algún tema en particular de lo que hayamos visto. Y ya con eso creo que cerraremos el curso. Si me da tiempo, podremos ver alguna cuestión de pronto, alguna idea de cómo se trabajarían algunas cosas en Mala, si me da tiempo, como para que tengan idea de qué podemos encontrarnos por ahí que les pueda servir, ¿vale? Alguna idea general, porque Mala es muy grande por sí. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. No, todo chévere, o ni idea. Nada, todo chévere. Bueno, entonces dejamos hasta acá y seguimos el miércoles. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.